Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Jorge Ulloa Plaza. Buenas a todas y todos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo programa de Derecho para Todas y Todas. Ustedes lo saben, esto es un programa de actualidad jurídica, política y de análisis de la sociedad y se transmite todos los días viernes por intermedio de Radio Universidad Central 107.1 y por radio ucentral.cl. Es un espacio de conversación, de información, de debate y por supuesto también lo acompañamos con música. Hoy día, adelanto, por los gustos de nuestra invitada, vamos a estar cargados a la música brasilera. Nuestra idea es dar a conocer novedades jurídicas, pero también del acontecer de nuestra facultad. El día de hoy nos acompaña nuestra compañera de trabajo, la académica Paula Medina. Paula, buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, buenas tardes. Aprovecho de agradecer, por supuesto, que nos hayas cedido tu tiempo para esta conversación, que esperamos sea del agrado de todas y todos nuestros auditores. Yo les voy a contar quién es nuestra invitada, sus títulos nobiliarios, por decirlo de alguna manera, y posteriormente vamos a entrar a conversar sobre temas en los cuales Paula es una experta y un referente a nivel nacional. Paula es magíster en criminología por nuestra universidad, es magíster en métodos para la investigación social de la Universidad Diego Portales, tiene un diplomado en métodos cualitativos de investigación social por la misma universidad, un postítulo en justicia, derechos y políticas públicas para infancia y adolescencia, es psicóloga de la Universidad de Chile y actualmente está haciendo, así como que el tiempo sobrara, ¿no es cierto?, un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ella es profesora jornada completa, investigadora nuestra, y dirige además el magíster en Sistema Penal de nuestra casa de estudio. Y además está desarrollando una investigación por un fondo irregular como coinvestigadora, titulado Persecución Penal de Delitos Intracarcelarios y la Protección de sus Víctimas y Testigos en Chile, características y factores que inciden en su eficacia y calidad. Paula, después de este pequeño currículum que podemos dar a conocer, cuéntame, empecemos por cosas como cotidianas, o más bien que a nuestros auditores inmediatamente les asalta la pregunta. Como una psicóloga, que generalmente tiene formación de psicólogo clínico, uno piensa que la cosa va por ese lado, ¿cómo termina en la criminología? ¿Qué paso hubo ahí en tu vida que te llevó de un lado para otro? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, yo siempre quise estudiar psicología, básicamente por una vocación social, ¿ya? Me interesaba trabajar en temas de marginalidad, de exclusión social, desde muy pequeña. Y me interesaba también trabajar con adolescentes, ¿ya? Particularmente me parecía que era una población interesante, desafiante. Y mi primer trabajo, siempre también pensando desde la perspectiva clínica, mi intención era apoyar a personas de manera individual frente a los problemas que pudiesen tener en sus vidas, digamos, de salud mental. Mi primer trabajo, un poco por azar, fue con infractores juveniles. Ya. Y comencé trabajando en programas de rehabilitación con adolescentes infractores de ley. Estuve 10 años trabajando en eso y la verdad es que me apasionó ese mundo, ¿ya? Un trabajo sumamente difícil, muy complejo, muy frustrante además porque uno a veces puede hacer un poco para la necesidad que existe. Y a partir de eso me vinculé, a propósito de empezar a estudiar y querer perfeccionarme en eso, hice un postítulo, uno de los que tú mencionaste ahí en la Universidad de Diego Portales, y descubrí esto de la criminología, que en Chile no existe como profesión, ¿ya? Y más bien estaba mucho más vinculada al área de la criminalística, que es lo que hacen básicamente las policías, claro, ¿ya? Que tiene que ver con la investigación de los hechos del suceso, de un suceso en particular, ¿no es cierto? La balística, el tema de las huellas dactilares, etcétera. Y no, pues la criminología implica una perspectiva mucho más amplia, ¿ya? Para examinar lo que es el fenómeno del delito, la respuesta de los diferentes sistemas de justicia. Y bueno, empecé a estudiar sobre eso y la verdad es que me apasionó
apasionó porque era como un mundo nuevo, digamos. Y bueno, ahí empecé y me empecé a vincular, bueno, con el mundo jurídico además, muy estrechamente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y somos testigos de ese apasionamiento todos los días, ¿no? Cuando vemos a Paula desempeñar su trabajo. Paula, dentro de eso, y casi como una especie de bonus track, ¿no es cierto? Una cosa ya, soy psicóloga, me interesé por la criminología, me apasionó la criminología, pero por lo menos cuando yo te conocí, aparte de la criminología, era como, me interesa la criminología, pero también me interesa la investigación. Te conocí como coeditora de la revista Nova Crimini, que era una revista que tenía en aquellos tiempos la facultad, y te tocó hacer ese trabajo casi como de hormiga, ¿no? De estar leyendo artículo por artículo, corrigiendo los detalles. Eso, de una u otra forma, te motivó, te intencionó a posteriormente decir, ok, lo mío no solo va por el lado de la criminología en particular, sino además yo respecto a esto quiero investigar, quiero formarme como investigadora, terminar en un doctorado. ¿Hay algo de eso ahí también en esa parte? Sí, mira, también esto de la investigación llegó bien como sorpresa a mi vida, porque particularmente durante mis años de estudio de psicología, digamos, nunca me interesó la metodología de investigación, al contrario. Muchas veces, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, lamentablemente, ¿no? Los alumnos miramos esto como una cosa muy compleja, muy ligado al mundo de las estadísticas y de los números, y por lo tanto no formó... Poco humano. Claro. Nunca formó parte de mis intereses, ¿ya? Sin embargo, cuando trabajé en el ámbito de infractores juveniles, después me tocó trabajar en el Ministerio del Interior, como en ámbitos de política pública, poco a poco me fui involucrando, digamos, en el desarrollo de estudios que de alguna manera pudieran fundamentar o orientar justamente esas políticas públicas, y de alguna manera empecé a ver la relevancia que eso tenía, y también porque tuve, algunas buenas maestras, digamos, en el camino que de alguna manera me llevaron también al tema de la investigación criminológica, y fue un campo que me fue seduciendo, y además, sobre todo en nuestro país, en que todavía estamos muy, muy lejos de poder tener a pesar de que hemos aumentado en eso de manera importante, pero una producción científica en materia criminológica sólida, pertinente, que sea capaz de orientar las políticas públicas, las legislaciones en nuestro país, que sea validada además por el mundo político, el mundo de la institución pública. Entonces ahí todavía hay un desafío y un camino enorme que desarrollar. Entonces, era muy seductor, ¿no es cierto?, meterse en eso. Entonces, me especialicé, estudié metodología de investigación, y ahí he hecho este camino. Oye, como dicen, uno vuelve arrepentido a veces a lo que negó cuando joven, así como, no, metodología de la investigación, no, hagámosle el quita a esto, y ahora después, ¿cierto?, experta en esa materia. Contarles que Paula, ¿no es cierto?, nos apoya en el programa de doctorado con clases de metodología de la investigación para nuestra formación en materia doctoral. Oye, Paula, retomando una cosita que dijiste un poquitito antes, esto de la criminología, o sea, cuando uno piensa y dice, ¿qué es la criminología? La gente tiende primero a imaginarse que esto tiene que ver con criminalística, y se pasa la película, ¿no es cierto?, con estas series gringas, así como la CSI, ¿no?, Nueva York, una cosa así, y pierde de vista que la criminología en realidad es una especie de brazo armado, o te debería ser una especie de brazo armado para poder influir en políticas públicas respecto de cuestiones que hoy día están, podríamos decir, son el gran tema, ¿no? La seguridad ciudadana, la criminalización de la pobreza, en fin. ¿Qué le falta a Chile comprender? ¿Qué le falta comprender al Estado respecto del rol de la criminología, según tu apreciación? Nos falta a todos en realidad, no solo al Estado. A todos, ya. Nos falta
profesionalizar, creer más en la evidencia, lo que se llama la evidencia científica, en fundar las políticas que hacemos, no solamente en lo que parece ser o la superficialidad, ¿no es cierto?, de los fenómenos criminales, sino que de alguna manera indagar, tener más datos. Hoy día es muy, muy impresionante cómo se producen legislaciones penales a ciegas, ¿ya? Sobre cuestiones muy cruciales en materia de seguridad pública, de criminalidad, pero no a partir de datos concretos, sino que sobre percepciones muy generales, ¿no es cierto?, sobre la casuística que toma algún diputado, algún senador, ¿no es cierto?, a propósito del contacto con la gente de su jurisdicción, y a partir de esa casuística se legisla, sin conocer de verdad el fenómeno más complejo, más nacional, ¿no es cierto?, de cómo se produce, de cuánto estamos hablando cuando estamos hablando de crimen organizado en Chile, por ejemplo, que hoy día es un tema, ¿qué estamos entendiendo por crimen organizado? Hoy día ni siquiera en Chile tenemos todavía una definición unívoca respecto a ese concepto, y por lo tanto las instituciones meten dentro de esa caja tipos de criminalidad muy distinta, por ejemplo. Entonces pareciese ser que nos enfrentamos a un problema muy complejo, que lo es, por cierto. Se habla de la participación de migrantes o de bandas internacionales. Tampoco tenemos datos exactos y claros respecto a cuánto es la magnitud de eso, cómo operan, de qué manera figuran, y sin embargo se legisla respecto a este fenómeno sin contar con esa evidencia. Entonces hay un divorcio muy importante entre la realidad, podríamos decir, los datos de lo que ocurre efectivamente, y aquello sobre lo que se construyen percepciones y finalmente se traduce en leyes. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. La última ley, la famosa ley Naín-Retamal, entre todo su articulado, porque es mucho más que la legítima defensa privilegiada, que es lo que más se ha hablado, entre todo su articulado introduce una modificación al control preventivo de identidad, que es una modificación que ya se había hecho hace algunos años para los policías, para que estos tengan la posibilidad de controlar a las personas, ¿ya? Ese control preventivo de identidad permite solamente indagar, por ejemplo, en un vehículo, cuando un carabinero detiene a alguien en un vehículo, solamente si hay algún indicio, ¿no es cierto?, de que esa persona podría estar cometiendo algún ilícito, ¿ya? Sin embargo, esta ley introduce un cambio en que permite que, sin indicio, ¿ya?, se pueda registrar el maletero y el portaequipaje. Entonces uno dice, ¿por qué el maletero y el portaequipaje? Porque hace un tiempo atrás, unos pocos meses atrás, hubo un caso muy paradigmático en San Antonio, donde una persona que estaba con vidrios polarizados fue detenido por un carabinero, y efectivamente el carabinero lo detuvo a propósito de estos espejos polarizados que le pareció sospechoso al carabinero. Registró el portamaleto y el portaequipaje, y encontró efectivamente, no me acuerdo si armas o droga, ¿ya? Bueno, sin embargo, finalmente esto fue definido como ilegal, como una detención ilegal por parte del Tribunal de Garantía, y esto escaló hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que era una detención ilegal. Bueno, la ley Naín-Retamal, a propósito de este caso, introduce, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los carabineros registren el maletero y el portaequipaje, pero así textual, y por lo tanto un carabinero no va a poder registrar debajo del asiento, claro, dentro del auto, ¿no es cierto?, en la guantera, porque la ley establece específicamente el portamaletero y equipaje. Bueno, lo pongo como un ejemplo casi caricaturesco, ¿no es cierto?, de lo casuístico que terminan siendo nuestras legislaciones, porque no se hace ni siquiera un estudio jurisprudencial de cuáles han sido todas las dificultades, no se hace una consulta más acabada respecto a cuáles son las dificultades que están teniendo carabineros en el control de las personas. Bueno, en fin, ¿te fijas? Sino que a partir de este dato que alguien contó, que salió en la prensa, se legisla de esa manera, y se legisla erróneamente, ¿te fijas? No, y lo peor es que, para lo que yo me tocó hacer la práctica en la cárcel, me acuerdo, y la clínica, estuve un año dentro de la penitenciaría, y uno le llamaba la atención que lo primero que los presos manejaban eran ese tipo de datos. O sea, sí, mira, si vais a esconder algo, no lo pongáis ni en el maletero, ni en el portaequipaje, porque ahí te pueden revisar. Así es. O sea, inmediatamente el efecto que se pretende con la legislación no se termina cumpliendo. Oye, Paula, perdón, pasando al tema de la investigación, cuéntanos un poquitito cómo este fondo es irregular, que usted trabaja junto con el doctor Stiepel.
con el doctorando Vergara, con Luis Vergara. Aprovechamos de saludarlos a ambos, sé que nos están escuchando hoy día. Persecución penal de delito intracarcelario y protección de víctimas y testigos en Chile. ¿Qué andan buscando? A ver. Sí, mira, básicamente este es un tema que está bajo un paraguas más amplio que tiene que ver con acceso a la justicia, ¿ya? Particularmente a las personas privadas de libertad. Este estudio surge justamente de datos que habíamos levantado con anterioridad, en que empezamos a ver que los mismos delitos que eran perseguidos dentro de la cárcel, como fuera de estos, por ejemplo, un homicidio. ¿Ya? Un homicidio ocurría dentro de la cárcel versus otro homicidio que ocurría fuera de la cárcel, y resulta que los homicidios afuera de la cárcel tenían términos, ¿no es cierto?, resultados, ya por parte de la investigación del Ministerio Público, de mucho mejor calidad, ¿no es cierto?, que los que se cometían dentro de la cárcel, es decir, llegaban a sentencias condenatorias propiamente tal, ¿ya? Versus los homicidios que se cometían dentro de la cárcel terminaban en un porcentaje altísimo en archivos provisionales, ¿no? Donde no siquiera se podía identificar a los imputados y no se resolvía nada, ¿ya? O sea, había un espacio sin ley, de una otra forma. Así es, había un espacio de impunidad muy importante para los en general para los delitos intracarcelarios e incluso para delitos graves, como homicidio, como delitos sexuales, como delitos de lesiones graves, por ejemplo. Entonces, nuestro interés parte de ahí, ¿ya? De ver por qué entonces los delitos que se cometen adentro de la cárcel tienen este estándar, ¿no es cierto?, de investigación y de resultados en términos de persecución penal muy por debajo. Y esto no tiene que ver con la idea de volver a criminalizar necesariamente a las personas que cometen delitos dentro de la cárcel, sino que de alguna manera creemos que en la medida que como en cualquier espacio, ¿no es cierto?, si existe mayor certeza de que efectivamente cuando uno denuncia un delito, ese delito va a ser adecuadamente investigado y se va a llegar a un resultado adecuado, bueno, hay un desincentivo, ¿no es cierto?, efectivamente, para que esos delitos se cometan. Y hay un incentivo, por otra parte, para que las personas que son víctimas de delitos, particularmente graves, denuncien. Uno de los problemas que ocurre en el contexto intracarcelario es que las personas tienen un enorme temor a denunciar los delitos porque sufren hay toda además una cultura intracarcelaria que penaliza de manera muy importante este estereotipo del soplón, ¿no es cierto?, claro, del sapo, ¿ya? Porque claro, rompe la lógica, ¿no es cierto?, y pone en riesgo por dentro a las personas que están cometiendo delito. Entonces, es muy difícil que las personas denuncien, ¿ya? Mucho más, por supuesto, además cuando son funcionarios de gendarmería los que pueden cometer esos delitos, ¿ya? Entonces tienen muy pocas posibilidades de denunciar. Entonces, cuando lo llegan a hacer, que esa investigación no se tome en serio por parte del Ministerio Público y no se llegue a ningún resultado es particularmente grave, ¿ya? Porque deja a esa persona en una situación de mucho mayor vulnerabilidad, ¿ya? Claro. Entonces, ese fue el interés y la inspiración, por así decirlo. Yo no voy a especular, yo voy a hablar desde la ignorancia, pero ¿habrá algo de desvalorización del rol de la víctima dentro de la cárcel? De todas maneras, todas maneras. Bueno, hay mucha evidencia, sobre todo internacional, que muestra cómo en los operadores jurídicos hay sesgos, ¿no es cierto? Absolutamente. Como en todas las personas, ¿no es cierto?, cuando aprecian algo. Entonces, respecto a la percepción de... Existen muchos estudios que muestran que no todas las personas encajan con lo que nosotros consideramos que es una víctima, como con las conductas que son aceptables para una víctima. Hay un criminólogo noruego que se llama Nils Christie, que falleció hace un tiempo, lamentablemente, que él tiene todo un trabajo que habla sobre la víctima ideal. Entonces dice que nuestro estereotipo, nuestra concepción de víctima tiene que ver con una persona que es absolutamente inocente, por así decirlo, respecto de la situación de la cual fue víctima y que responde a ciertos parámetros. Entonces, cuando las personas no encajan con esta idea que nosotros tenemos de lo que es ser una víctima, las consideramos menos víctimas, ¿ya? Y por lo tanto atendemos menos a sus denuncias, a su necesidad de protección y a las necesidades que pueden surgir en tanto víctima.
Bueno, y en ese contexto las personas privadas de libertad son particularmente complejas de pensarlas como víctimas, sobre todo cuando están en la cárcel, ¿no es cierto? Porque ellas están en la cárcel justamente por haber sido victimarios, ¿no es cierto? Entonces nos cuesta mucho más para todas las personas y particularmente los funcionarios que llevan la persecución penal, visualizarlas como víctimas, valorarlas como víctimas. O si bien las reconocen como tales, no las priorizan en su atención. Además, pensemos en instituciones que están siempre muy colapsadas, ¿no es cierto? Entonces, claro, si un fiscal tiene que dictaminar, ocuparse de casos, ¿no es cierto?, de personas en el medio libre, no sé, de delitos sexuales, por ejemplo, y todo lo que significa medidas de protección, medidas cautelares, y tiene otra, ¿no es cierto?, en el contexto intercarcelario, bueno, probablemente, ¿no es cierto?, va a tender a priorizar por darle más atención a esta que tiene en el medio libre que a esta otra. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Cómo de otra forma, las palabras de la ley se disuelven dentro de las instituciones o de del mar burocrático y las necesidades de las instituciones, del ministerio, de gendarmería. Sí. Así es. Entonces, entonces hay que hacer todo un trabajo de visibilización de esas formas de victimización, que además son formas de victimización gravísimas, reiteradas, ¿no es cierto? Bueno, muchas de ellas de violencia institucional además, ¿te fijas? Entonces ahí hay problemas que escalan, digamos, a nivel del Estado, en términos de garantes de la seguridad de estas personas, ¿te fijas? Y de los derechos fundamentales, o sea, aquí el catálogo completo de derechos fundamentales y además, por el propio Estado. Fíjate lo absurdo que es que una persona que justamente está cumpliendo una condena por un delito que cometió, termine donde esperamos, ¿no es cierto?, este ideal que tiene poco de cierto, pero esperamos que esa persona salga siendo un poco mejor persona de lo que fue. Un preventivo especial, una cosa así. Un poco la lógica preventivo especial, termina siendo una persona mucho más dañada, deteriorada, con más rabia, con más resentimiento, porque no fue protegida en sus condiciones básicas de seguridad dentro de la más desilusionado de cómo el sistema... Por supuesto, y además con una imagen de la justicia mucho más deslegitimada, ¿te fijas? Claro. Porque esa justicia que lo juzgó a él, digamos, cuando le tocó a él, ¿no es cierto?, ser víctima, no fue capaz de protegerlo. ¿Te fijas? O sea, y donde se esperaba que el derecho cumpliera la función de reprimir la conducta, castigarla y eventualmente poder socializar o resocializar al sujeto, termina ocurriendo una disfunción. Exacto. Y el sujeto termina saliendo recriminalizado dentro del... Sí. Uy, ay. Vamos a nuestro primer corte. Esto está brava esta conversación. Vamos a nuestro primer corte. Construcción de Chico. Presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos de vuelta con Paula. Antes de continuar nuestra conversación, unos avisitos que me encargaron y que son la actualidad de nuestra facultad para la semana que viene. Lunes 12 de junio, 10 horas, Ante la Ley, la mirada de Kafka a la justicia, organizada por la Facultad de Derecho y Humanidades. Una cosa bien entretenida, que inventaron ahí algunos académicos, entre Miquel Cesa, Sergio Fuenzalía, la profesora Tapia. Creo que viene hasta un actor. Hay algún momento en que se tiene que conectar el derecho con las humanidades y este es el momento. Así que los invitamos a informarse. Después, el día miércoles, Derecho Procesal de Familia, 19 horas, una capacitación sobre principios formativos, estructura básica del procedimiento ordinario, organizada por la Clínica Jurídica. Y el mismo miércoles, continuando con eso, a las 20:15, Defensoría Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes en materia de familia, enfoque práctico en causas contenciosas. Cuestiones para los vespertinos también, no solo para los diurnos. Ya, volvamos entonces, Paula, volvemos a lo nuestro. Oye, bueno, toca la parte que es el motivo principal de nuestra invitación del día de hoy, que claramente vamos a tener que repetir, y es lo siguiente. Nosotros estamos muy orgullosos como facultad porque Paula durante este semestre nos ha regalado 2 trabajos conjuntos con otros académicos nuestros y académicos invitados. Primeramente se publicó este librito que está aquí, ahí lo pueden ver, se ve bien, don Luis, ahí estamos bien. La no ciudadanía, sobre la exclusión legal y real de las personas en el sistema carcelario, editado por Tirant Loblanche, el catálogo de humanidades, ¿no? Parte del convenio que tenemos con esta prestigiosa editorial internacional, y en el cual
Paula hace las veces de editora junto al doctor Stiepel y además de eso publican varios artículos junto a otros académicos como Daniel Grimaldi, Luis Vergara, Alicia Alonso, creo que esos son, no quiero dejar a ninguno Carolina afuera. Y María Carolina Barrios, exalumna nuestra también de nuestra maestría. Y lo otro, vamos a ir por este primero, pero lo vamos a aprovechar de mostrar al tiro. Esto está nuevito de paquete, se acaba de lanzar, tuvimos el lanzamiento el jueves de martes de esta semana. El miércoles de esta semana, ¿no? De la guerra a los tribunales de droga, política criminal, imposición de regímenes hegemónicos, de los autores el doctor nuestro Silvio Cuneo, la profesora María José Fernández, nuestro querido amigo don Nicolás Oxman y por supuesto nuestra invitada Paula Medina. Ambos textos que se meten en... Ahí está, ahí lo ponemos bien, ahí se alcanza a ver, lo vamos a sacar del micrófono, si no me voy a retar Luis, ahí está, ¿listo? Este texto también por Tirán Humanidades, nuestro convenio, es un texto que tiene distintos capítulos, algunos escritos a dos manos, ¿no es cierto?, por dos autores, y en los cuales Silvio se va viendo acompañado por distintos de su gente con la que colabora y que por supuesto está Paula. Paula, ¿qué significa la aventura de escribir? Vamos a poner profundo. Bueno, es una ardua aventura. Uno no piensa todo el trabajo que hay detrás de la edición de un libro. Editar es peor todavía. Y editarlo es peor. Mucho. Y bueno, y obras colectivas también tienen un desafío propio porque significa, bueno, siempre, con Silvio lo comentamos la otra vez, siempre ceder algo, digamos, ¿ya? Claro. Para ir aunando como miradas compartidas, para darle coherencia, ¿no es cierto?, a una publicación que tenga diferentes autores y porque hay que andar correteando también a veces claro. a los diferentes autores para que las cosas estén en su tiempo. Entonces, bueno, es una tarea ardua, pero bueno, muy gratificante, sobre todo cuando, bueno, tuvimos, de hecho, la buena noticia el miércoles que el libro de tribunales de la guerra de las drogas a los tribunales de droga se había vendido en su totalidad. Mira. Quedaban solo 5 ejemplares y se vendieron el día de la presentación. Mira, qué bueno. Así saberlo. Que fue una muy linda noticia. Vamos a llamar a Tirán para saber cómo va la facultad esto entonces. Mira, sí. Qué buen dato. Así que fue, sobre todo eso, ¿no es cierto? Muy gratificante cuando realmente el libro llega a las personas concretas, las personas se interesan, lo leen y bueno, y puede aportarles algo, ¿no es cierto?, en lo que están desarrollando. Entonces, bueno, es una muy linda tarea, muy difícil, muy ardua, con mucho trabajo detrás, pero muy satisfactoria. Así que contenta por las dos publicaciones. Vamos a abrir este librito, La nueva ciudadanía sobre la acusación legal y real de las personas en el sistema carcelario. Yo debo reconocer que aquí el trabajo tuyo, yo lo conozco sobre esto, es un trabajo que tiene que ver con un interés que a mí me llama mucho la atención y que es un interés que en Chile es invisibilizado. O sea, una cosa es la invisibilidad del preso, su ausencia de derechos, su no ciudadanía, y otra distinta y peor aún es sobre lo que tú trabajas acá, que dice personas con discapacidad privadas de libertad, barreras intracarcelarias para la inclusión. ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo llega alguien ahí? ¿Y qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que encuentra? Porque me imagino que debe ser muy dramático lo que está. Sí. Mira, la inspiración más concreta de estudiar ese tema fue a partir de un diplomado que se hizo acá en la Facultad de Derecho para funcionarios de Gendarmería de Chile hace algunos años atrás. Por intermedio de Senadi, junto con Senadi. Exacto. Nos tocó trabajar juntos ahí. Yo también tuve que trabajar en ese. Y en y el trabajo de graduación, digamos, que tenían los alumnos en ese diplomado era desarrollar un trabajo sobre derechos humanos y sistema penitenciario, y tenían que desarrollar un trabajo sobre algún aspecto, ¿no es cierto?, que les había llamado la atención del diplomado respecto a la temática de derechos humanos. Y me llamó la atención porque varios de eran cerca de 20, 30 funcionarios de Gendarmería, desarrollaron su trabajo sobre el tema de personas con discapacidad.
porque para ellos había sido un descubrimiento, entre comillas, ¿no es cierto? Nunca lo habían problematizado ni pensado, pero sí se habían encontrado en la práctica, en su práctica cotidiana con personas privada libertad en silla de ruedas, con muletas, ciegos, sordos, etcétera. Pero nunca lo habían mirado desde esta perspectiva de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y de las adecuaciones que tenía que hacer la institución respecto a estas personas. Entonces, ellos desarrollaron este trabajo y entonces dije, a ver, pero aquí hay un hilo, digamos, tal como tú decías, más invisible, y me puse a investigar y, claro, no existían a la fecha ningún trabajo en Chile sobre la temática. ¿Ya? Un palo al gato. Un palo al gato. Así es. Se había hecho en términos de salud mental, como de personas con algún tipo de patología o discapacidad psicosocial, un par de trabajos puntuales, digamos, de años anteriores, tampoco muy actualizados, pero nada más sobre los diversos tipos de discapacidad. ¿Ya? Lo que sí existía a nivel internacional, había trabajos en España, había trabajos en México, en fin. Entonces dije, bueno, esto hay que verlo, hay que investigarlo. Y fue a través de un fondo de vinculación con el medio acá en la facultad, claro. Y que tuvo además el plus muy bonito, que fue integrar alumnos de pregrado en el trabajo, ya tanto de Derecho, de Psicología y de Periodismo, que pudieron participar, que fueron a las diferentes cárceles, fue en cárceles de la región metropolitana, y me acompañaron a hacer entrevistas a personas con discapacidad que estaban en situación de cárcel. Entonces fue una muy buena experiencia también como académica, educativa para ellos. Una nota al pie, una cosa linda además que tienen estos dos libros es que en ambos libros hay publicando alumnas del magíster en sistema penal, que fueron sus tesis de magíster y que se transformaron en capítulos de estos libros. ¿Ya? Vamos a llegar ahí, el tercer blog lo tenemos para que nos cuentes sobre tu magíster. Sí. Entonces, y ahí hicimos este estudio en 6 cárceles de la región metropolitana, entrevistamos cerca de 20 personas con diferentes tipos de discapacidad. Y hombres y mujeres, cárceles de hombres y mujeres. Cárceles de hombres y mujeres, y entrevistamos a personas en silla de ruedas, personas con ceguera, sordera, personas, con discapacidad mental, ¿ya? Que curiosamente están en la cárcel con problemas de discapacidad mental muy grave. Uno lo ve y dice, ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegó acá? Bueno, tal cual, ¿no es cierto? Así es. ¿Y por qué se mantienen acá, además? Claro, ¿dónde está el defensor? Sí, muy complejo. Así que y fue muy bonito además porque lo hicimos en coordinación con Senadi y con Gendarmería de Chile, y por lo tanto de eso salió un informe con recomendaciones hacia ambas instituciones respecto a esto. No se ha avanzado mucho, lamentablemente, a nivel de política pública en la temática. Me han pedido exponer ese trabajo varias veces en Gendarmería de Chile. Sé que la Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería de Chile lo ha tomado como referencia y que ellos están siempre tratando de alguna manera incorporar esto en los reglamentos, oficios, incentivando para que se hagan estos ajustes. Pero bueno, la política pública no avanza en los ritmos que uno quisiera, pero fue muy gratificante porque creo que fue un granito para abrir. Mira, de hecho anteayer me escribieron unos alumnos de ciencia política de acá de la facultad que también están haciendo un estudio sobre el tema, entonces cada cierto tiempo vuelve a flotar. Entonces esto es así, ¿no es cierto? Uno va sembrando de a poquitito semillas y se van y de repente nace una flor. Oye, vamos al otro. El otro tenemos, ¿no es cierto?, este itinerario sobre esta idea de que a las drogas hay que hacerles la guerra, y dentro de ello hay un capítulo con una perspectiva metodológica bien interesante, que es el que te toca trabajar a ti, Concilio, que se llama Análisis Crítico de los Tribunales de Drogas en Chile. ¿Por qué análisis crítico? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que, yo parto de la perspectiva de que al derecho penal siempre hay que mirarlo con sospecha. Sí. O sea, no solo dejar que ellos nos miren a nosotros con sospecha, sino que sospechar de ellos. Así es, porque es el poder más importante que tiene el Estado sobre las personas, y por lo tanto ahí el límite respecto a la posible vulneración de garantías siempre es un riesgo latente, y además porque el derecho penal
obedece también a intereses. Claro, esta idea de última ratio es un eslogan nomás. Así es. Porque a veces es la primera razón para poder criminalizar conducta. Así es. Y esa criminalización siempre es una criminalización selectiva, y en sociedades desiguales y inequitativas muchas veces el derecho penal sirve a esos intereses de mantener esas desigualdades y esas inequidades, entonces uno tiene que mirarlo con sospecha. E incluso tiene que mirar con sospecha aquellos dispositivos o mecanismos que parecen más benévolos, como los tribunales de tratamiento de drogas. Explícanos qué es un tribunal de tratamiento de drogas. La gente tiene en la cabeza que lo penal es el juzgado de garantía, el tribunal oral penal. Pero aquí aparece este nuevo tribunal. ¿De qué se trata? Claro, no son de estricto rigor tribunales distintos, ¿ya? Son los mismos tribunales de garantía, pero que tienen de alguna manera una suerte como de programa, ¿no es cierto?, que está destinado a que a las personas que por diferentes delitos, no solamente por delitos de droga, ¿no es cierto? En general llegan a personas por delitos de violencia intrafamiliar, delitos de droga, hurtos, robos, diría que son la mayor cantidad de delitos por las cuales las personas ingresan a estos tribunales, y que pueden optar a una suspensión condicional del procedimiento, ¿ya? Porque en general son delitos que tienen un nivel de penalidad más atenuado, más bajo, digamos, no van a ir a la cárcel bajo ningún punto de vista, sino que pueden optar a esta suspensión condicional. Básicamente la idea que una salida alternativa, la idea de la suspensión condicional es que las personas no cumplen una pena privativa de libertad, sino que están sometidas a una serie de requisitos, de condiciones, ¿no es cierto? Y si ellos cumplen esas condiciones, ¿no es cierto?, se da por cumplida la pena, digamos, en tiempo. Parte entonces de esas condiciones que se pueden imponer es esta idea de un tratamiento de droga para personas que bajo esas circunstancias tengan un consumo problemático de drogas y alcohol, y que eventualmente ese consumo de alguna manera pudiese estar relacionado, ¿no es cierto?, con la infracción, el delito que cometieron. ¿Ya? Esa causalidad es difícil de probarla siempre, pero de alguna manera se puede estimar, ¿no es cierto?, que hay un vínculo. Entonces no se trata de que este tribunal vea delitos referidos a la infracción de la ley 20.000, sino que tiene que ver con que la persona que comete un delito, los delitos, ¿cómo fue que nos dijeron el otro día? De bagatela nos dijeron el otro día, ¿no, Luis? ¿Te acuerdas? Estos delitos de bagatela, pero que resulta que por decir, el victimario, la persona que causa el delito, plantea que tiene problemas con problemas de consumo problemático de drogas o alcohol, y se elabora entonces como una de las condiciones, por así decirlo, de la suspensión condicional, es que él participe de un plan de tratamiento de drogas, ¿ya? Entonces lo promueve generalmente el fiscal o el defensor, se hace un diagnóstico a través de una dupla psicosocial, ¿ya? Y se plantea un plan de tratamiento que se le presenta al juez de garantía, y el juez de garantía aprueba este plan de tratamiento, y es un plan de tratamiento que se va en audiencia sucesiva, se va fiscalizando, controlando que se esté cumpliendo o no, hasta que eventualmente, idealmente, ¿no es cierto?, esa persona egrese y mejore, digamos, este problema de salud mental que hasta ahí se ve bonito, pero esto dice crítico. Hasta ahí se ve bonito. ¿Qué pasa en la práctica? Claro, lo que pasa en la práctica es que, bueno, de partida no es un tribunal de droga, ¿ya? Claro. O sea, la implementación en Chile todavía ha sido muy precaria, a pesar de que ha ido instituyéndose. Ya, de hecho, está ya en 11 regiones a nivel nacional y en 30 juzgados de garantía. Pero el gran problema que tiene es que en la selectividad de las personas que acceden a estos tratamientos se combinan, no siempre armoniosamente, criterios de salud pública o criterios de salud en términos del consumo, de la problemática que tiene la persona de consumo de droga, con criterios jurídicos, ¿ya? Jurídico-penales. Porque a estos tratamientos solo pueden acceder personas bajo suspensión condicional de procedimiento. Por lo tanto, llegan a una cantidad reducida de personas y no necesariamente a las personas que más requieren este tipo de tratamientos, ¿ya? Pensemos que además, por ejemplo, en algunos sondeos que existen, las personas que están cumpliendo pena privativa de libertad, más del 70% de ellos tienen algún tipo de consumo problemático de drogas. Es decir, la necesidad de intervención en materia de consumo de drogas y alcohol a nivel intracarcelario es enorme, ¿ya? Y evidentemente no existe una oferta pública
para atender a esa población. Entonces, las personas que acceden a este tratamiento vía suspensión condicional son una muestra muy pequeñita y no necesariamente aquellas personas que más requieren este tratamiento en términos de criterios de salud, ¿ya? Pero existe este filtro, ¿no es cierto? Porque el sistema, de alguna manera penal, se permite, por así decirlo, darle esta posibilidad a las personas, pero solamente por estos delitos de bagatela, como tú decías, que no son tan de bagatela, pero son delitos más leves, digamos, de menor gravedad, ¿ya? No se permite, digamos, dar esta posibilidad a personas por delitos más graves, pero que puedan tener un problema de consumo de droga incluso más importante que estas otras personas. Entonces, te fijas que ahí hay una cosa un poco arbitraria, te fijas, donde se mezclan estos dos criterios. Está medio difuso el criterio. Está medio difuso el criterio, ¿te fijas? Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es que pese a que es una alternativa interesante en términos de que plantea una alternativa distinta. A ver, y en estricto rigor no es una alternativa distinta al encarcelamiento, te fijas que es la gracia de alguna manera que debiesen en general tener las penas alternativas o distintas a la cárcel, porque estas personas nunca habrían llegado a tener pena de cárcel, ¿ya? Entonces, una de las cosas que se critica a este tipo de instancias es que no sirven para reemplazar la cárcel, ¿ya? Sino que se suman, por así decirlo, digamos, a esta red de penalización, porque es bajo la lógica de una condena, o sea, no una condena porque es una suspensión condicional, pero sí de una sanción, digamos, que no logra finalmente ser realmente alternativa a la cárcel, no logra que saquemos personas, ¿no es cierto?, que podrían haber ido a la cárcel a través de esta medida, ¿ya? Ya. Y lo otro complejo que tiene es que supuestamente es un sistema voluntario, ¿ya? Porque, bueno, la suspensión condicional las personas tienen que aceptarla, digamos, ¿ya? Y por lo tanto este tratamiento también. Pero no es tan voluntario porque en la práctica las personas que no siempre tienen toda la información necesaria, siempre piensan que si no aceptan esto se van a ir presos, ¿ya? Entonces hay una cosa un poco mañosa y distorsionada donde no es muy clara esa voluntariedad. De hecho, hay un estudio, el 2011 se hizo un estudio en que se demuestra que el porcentaje mayoritario de las personas que accedían a esto lo habían hecho porque pensaban que se iban a ir presos. O sea, era o esto o nada. Si no era una decisión informada. No era una decisión informada, ¿te fijas? Entonces, no tengo datos si es que en la actualidad eso ha cambiado. Me imagino que no. Porque en general muchas personas aceptan la suspensión condicional pensando que efectivamente si no se van a ir presos y en general no es así. Entonces, bueno, eso también es complejo en términos de los derechos y la dignidad de las personas, claro, digamos, de cómo toman esa decisión, ¿ya? Y lo otro es que es una alternativa cara, ¿ya? Lo que, bueno, no es malo que se invierta, digamos, en esto, pero es una alternativa cara que no necesariamente tiene mejores resultados, porque uno de sus objetivos es evitar la reincidencia, claro, ¿no es cierto? Si tú comparas los estudios que se han hecho en términos de cuánto reinciden estas personas, más o menos de las personas que terminan el tratamiento de droga, hay un 16% de reincidencia, ¿ya? Pero no es distinto, es más o menos la misma cifra de todas las personas que pasan por suspensión condicional del procedimiento. Ya, no hace la diferencia, no mueve la aguja. Claro, no hace la diferencia. ¿Te fijas? O sea, está de una perspectiva de análisis económico del derecho estamos gastando plata, ¿no? Claro. Entonces es una experiencia cara. Esto no significa que haya que terminar con esta alternativa, porque sin lugar a dudas es una vía distinta. Hay que perfeccionar la herramienta. Pero hay que perfeccionarla, hay que abrirse a la posibilidad de que se aplique a otros delitos de mayor gravedad, como dice en general la evidencia comparada, en general respecto a las penas alternativas o las penas sustitutivas. Pero hay que hacer esos ajustes, digamos, ¿ya? Y hay que hacer más evaluación respecto a cómo están funcionando, qué tipo de sujeto está, porque uno de los estudios que se han hecho muestra además que hay mucha diferencia entre regiones, ¿te fijas? Entonces que en algunos hay mucho éxito con el programa y en otros no. Entonces, bueno, puede tener que ver con la forma en que se implementa, con los operadores psicosociales o jurídicos que intervienen. Bueno, entonces hay que seguirla de cerca, hay que evaluarla, monitorearla para mejorarla. Mira, oye, esto, o sea, se nos ha pasado el tiempo, pero volando con tanta información. Ya nos queda cortito, ¿eh? Vamos a ir
a lo que algo habías anticipado tú y que creo que es algo, a esta altura es un orgullo. Yo debo agradecerte públicamente que soy parte del trabajo de tu programa, ¿no? Del programa de Magíster en Sistemas Penales. Es como una vertiente más de la profesora Paola Medina. Además hace gestión docente y dirige un programa de sistemas penales donde hay una especie de target, ¿no? que muestra cuánto se puede influir en los operadores. O sea, uno, si lo pudiera describir, hay mucho, ha pasado mucha gente en el Ministerio Público por ahí, defensores penales, magistrados en algunos casos. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cuáles son los desafíos que se vienen para tu programa? Sí. Bueno, ha sido una bonita experiencia. Es muy interesante ver como la demanda de los alumnos, ¿no es cierto? Cómo llegan en general con mucha expectativa respecto a mejorar sus capacidades. Dateados normalmente. Generalmente recomendados por otros exalumnos, muchos exalumnos de la propia universidad, ¿no es cierto? De nuestra universidad. Y en general con una necesidad de especialización respecto a competencias en el ámbito penal, sobre todo para la litigación, ¿no es cierto? Para, elaborar teorías del caso, en fin. Y bueno, ha sido muy satisfactorio porque ha tenido muy buenos resultados, no solamente en términos de cantidad de titulados, digamos, sino que en general las cortes se titulan en su gran mayoría, sino que porque además el feedback de ellos ha sido que efectivamente ha sido muy útil, que son otras personas, muchas veces nos dicen desde cuando llegan a cuando salen. Y que están publicando algunos, como veíamos en los textos, y además, aparece esto. Claro. Eso ha sido como un plus, ¿no es cierto?, claro, que ha permitido identificar ahí algunos talentos o algunos intereses hacia el mundo de la investigación y por eso yo hacía este hincapié, digamos, que en cada uno de estos dos libros hay una exalumna particular, claro, mujeres además, que han elaborado sus tesis y después eso se transformó en un capítulo de estos libros. Así que ha sido un bonito aporte. Eso es como una doble satisfacción, porque una cosa es, claro, tú ves estas personas que llegan por comillas, por buscar acrecentar su acervo profesional con conocimientos y posteriormente te dicen, no, pero además yo, ¿sabes que me gustó esto? Quiero investigar, quiero publicar algo, sí, lo logran, la propia maestría está entregando herramientas y podemos decir lugares donde publicar, como estos dos libritos, los volvemos a mostrar, ahí están. Vamos, don Luis, ahí estamos, los libros, los invitamos a buscarlos en las páginas googlearlo para que los puedan comprar, tan re buenos los libros, ¿eh? Realmente, si alguien quiere saber qué es lo que pasa dentro de una cárcel, aquí hay. Si alguien quiere saber qué pasa con la droga en Chile, con esta idea porque ahora está de moda el narcoterrorismo, ¿no es cierto? Aquí hay algo que dice, ojo con eso y con ese tipo de cuestiones. Oye, Paulita, estamos en la hora. Maestra, ¿qué decirte? Darte las gracias. Te vamos a dejar invitada, por supuesto, porque nos quedaron algunos temitas pendientes. De hecho, teníamos 3 temas y lo vamos a cortar a 2. Así que nos vamos a despedir y los dejamos con Yaván, Océano. Un abrazo, buenas tardes del corazón de Santiago. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Paula. Chao, chao.